Hola Géminis, bienvenido a Alegría Astral. Vamos a estar haciendo este horóscopo especial de Géminis con mucho cariño. Vamos a estar viendo tu mensaje angelical. Recuerda Géminis que esto es una lectura totalmente general, complementala con tu signo ascendente lunar en Venus y solar. Y pues gracias porque viéndonos apoyas un refugio de animalitos rescatados. Géminis, si quieres una lectura privada conmigo donde podamos hablar todas tus preguntas a las cartas, en el primer comentario de descripción hay un link, ahí te estaré esperando. Bueno, abrimos tu lectura y hoy el arcángel Metatrón te dice lo siguiente. Hoy renueva energías. Te invito a renovar y aumentar tu energía, a reanimarte para continuar con tu maravillosa vida. Incluso en esta época de cambios y de alineaciones energéticas, puedo asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. Fíjate qué mensaje tan bonito, tan especial el que el día de hoy tus guías espirituales te están entregando. Y el arcángel Metatrón te dice, sí, tienes por ahí tus chakras un poco en desorden, están un poquito desalineados, sí necesitas renovarlos, así que te está ofreciendo que a través de la geometría sagrada, busca sobre el cubo de Metatrón, puedas como armonizarte, ¿ok? Entonces vamos a escribir nuestro decreto del día de hoy en los comentarios y vamos a escribir renuevo energías, ¿ok? Renuevo energías. Si te mandan a hacerte algún tipo de limpieza y de trabajo de armonización, puedes hacerlo tú mismo. Busca sobre el cubo de Metatrón. Mientras tú escribes renueva energías, yo voy a ir barajando el tarot de Rider White. Y quiero preguntar primero por tu trabajo, tu dinero y luego por el amor, ¿ok? Horóscopo Géminis. Géminis, estos días que vienen hay que ser muy, pero muy prudente con temas de comprar, ¿sí? De comprar o de vender o temas que tengan que ver con tus inmuebles, ¿ok? Si tienes hipotecas o con tus autos o tus cosas, te dicen que debes de ser muy, muy prudente, ¿ok? Entonces, mucho cuidado también. Mucho cuidado si en estos días de pronto has estado pensando en realizar algún tipo de viaje o de empezar a hacer como los trámites o algo así para una especie de viaje o de cambio en tu sitio laboral. Yo te recomendaría que lo hagas con un poquito más de calma, que esperes por lo menos 6 semanas a partir de que tú escuches esta lectura o 6 días, pero que justo ahora yo siento que no es el momento, que debes de tomarte todo con un poquito más de calma, con un poquito más de discreción, porque a veces cuando nos terminamos apresurando lo único que conseguimos son decepciones o darnos cuenta de que pudimos haber hecho las cosas de una mejor manera. Entonces ya lo sabes, ¿no, mi Géminis? Ojo con compras y ventas estos días y ojo con meternos en temas de viajes en estos días. ¿Vale? En términos de ambiente laboral sale la carta de la templanza y es una carta importante porque te dice que estos días son días de estar como muy negociador, muy flexible, no de ser como súper autoritario o de ser como muy tajante, no, sino de ser como muy negociador, muy flexible, muy capaz de poder ver como soluciones en vez de problemas, porque siento que en caso de ponerte como muy estricto, muy cuadriculado, podrías terminar en un conflicto importante con alguien de tu trabajo, perder una venta importante o perder un proyecto importante. Por supuesto que no es lo que queremos, por lo tanto te recomendamos, como te digo, ser muy diplomático y muy flexible en estos días, Géminis. Números de la suerte para ti, ya te los voy a decir. Para estos días tus guías te aconsejan el 76, el número 15, el número 41 y el número 2.
¿ok? Son números con los cuales te deseo muchísima suerte en los juegos de azar. Y voy a preguntar por Géminis en el amor, ¿ok? Recuerda que yo separo solteros y conexiones en el especial amor. Entonces vamos a ver Géminis amor, Géminis amor. Géminis, gente de signos de tierra pensando en ti. Capricornio, Virgo o Tauro. Veo una persona que o tú has tenido muchos detalles bonitos o esa persona ha tenido muchos detalles bonitos contigo. Y veo que esta persona piensa mucho en ti. Es posible que en estos días te vaya a dar una especie de regalo, de presente. Veo que es una persona muy estudiosa o que ha estado pensando, reflexionando mucho, porque fíjate que pues sale la carta de la sota de copas, entonces puede ser alguien que ha estado como pensando, reflexionando mucho acerca de lo que tiene contigo, de lo que hay entre ustedes dos. Así que pues chévere, bueno, bonito que alguien se tome como el tiempo de analizar cómo puede mejorar para estar bien con uno. La carta del arrepentimiento, fíjate que viene casi que a confirmarnos esto que estamos hablando, ¿no? De lo que te decía, hay alguien que en estos días ha estado reflexionando bastante acerca de todas las cosas buenas, malas que ha pasado entre ustedes dos. Y es alguien que siento que entra como en una energía de querer compensarlo, ¿sí? Que entra como en esta energía de arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino que viene acompañado de acciones, que viene acompañado del verdadero, está haciendo mucho viento, de verdadero como entendimiento. Y pues me parece que es algo bueno, algo bonito y algo que realmente se merece entre ustedes, ¿ok? Entonces me gusta. ¿Qué te aconsejan tus guías espirituales frente a esta situación? Que lo tomes con mucha madurez. Fíjate que sale la carta del ermitaño y me dice, si tú quieres darte una oportunidad nuevamente con esta persona, si tú quieres darle una oportunidad a esta relación, eh, permítele a esta persona que te muestre lo que te decía, que sus actos son genuinos, que su arrepentimiento es genuino y que de verdad quiere hacer las cosas bien contigo y a tu lado, ¿ok? Entonces es importante esto que te estoy diciendo. También hay signos aquí de agua, ¿no? Piscis, Escorpio, Cáncer, que podrían estar implicados en esta lectura. El oráculo te dice que mires claramente, o sea, que mires claramente la situación, que no te permitas como tener una visión distorsionada, sino que mires que la gente también tiene el derecho a cambiar y que así como tú te has equivocado, la gente se equivoca y también tiene derecho a corregir sus errores. Como te digo, es alguien que realmente está arrepentido y que quiere hacer las cosas bien contigo. Y pues dale suscribirse, seguirnos, comparte este video y te quiero muchísimo. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento
reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.